En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Retomamos estas pláticas y en las que vamos así como muy de a poco tomando algunas cosas que nos pueden ayudar a nuestra vida espiritual. Es todo el deseo de esto. Y hoy vamos a tomar 3 conceptos que también se viven, se tienen en cuenta. Maduraron 2 de ellos sobre todo, mucho en la espiritualidad del desierto, en esta mística de la que queremos estar como sacando provecho. Pero quisiera, antes de darle los 3 puntos de hoy, leerles un pasaje de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. En adelante, así los versículos 1 al 4, pueden tomar los que siguen también. Colosenses 3, del 1 al 4. Ustedes han resucitado con Cristo. Busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leí aquí hasta el versículo 5 y ustedes podrían leer algunos más si quisieran. Este pasaje nos introduce en lo que hoy queremos considerar. Estamos ocultos con Cristo en Dios, ese es el tema de hoy. Estamos ocultos con Cristo en Dios, y eso lo dice San Pablo en este pasaje que acabamos de escuchar. Y Pablo dice: tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Y se hace necesario, para poder entender bien lo que hoy vamos a hablar, aclarar esa afirmación de Pablo. Cuando Pablo dice: tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales, casi que naturalmente a nosotros se nos ordena el pensamiento, la mirada hacia las cosas que están fuera de este mundo. Y no es eso a lo que Pablo se refiere. Las cosas celestiales no están fuera de nosotros. Participamos de ellas, ¿no? Desde el momento del bautismo, las cosas celestiales se dan también en nosotros. Comprender esto, más que con la inteligencia, porque supera nuestra inteligencia, pero comprenderlo, apropiarnos de eso, tomar mayor conciencia de eso, es esencial para nuestra vida espiritual. Las cosas celestiales, esas a las que dice San Pablo le debemos entregar nuestro pensamiento, no nos hace desentendernos de nosotros, sino que nos hace comprendernos en nuestra real identidad. Nosotros, por el bautismo, fuimos ungidos. Por lo tanto, marcados, sellados, asumidos por la realidad divina. Busquen las cosas del cielo.
Ustedes están ocultos con Cristo en Dios desde ahora. No porque hay algo de ustedes allá, sino porque Dios nos ha incorporado en ese universo nuevo que es el de la gracia. La oración se da ahí, en la conciencia de que yo habito en Dios por Cristo nuestro Señor. Eso es, de alguna manera, como el universo de la oración. Dicho esto, cuando Pablo dice piensen o tengan el pensamiento puesto en las cosas del cielo o en las celestiales y no en las de la tierra, no es porque no debemos poner nuestro pensamiento en nosotros, sino porque debemos poner nuestro pensamiento en nosotros, pero conociéndonos, comprendiéndonos en verdad, como lo que somos. Somos hijos de Dios y participamos de su vida, realmente, no solo como figura. Vamos a dividir el tema de hoy en 3 puntos, tres conceptos. El primero es fuga mundi. Lo digo así como la tradición lo ha conservado en latín, fuga mundi, huir del mundo. El segundo será palatum cordis, paladar del corazón. Y tercero, templo del Espíritu Santo. Vamos a hablar de lo primero, fuga mundi, huir del mundo. Cuando los primeros monjes del desierto emprendieron un camino que los alejaba de los asuntos temporales, de aquellos a los cuales habían invertido y dedicado tal vez mucho tiempo, San Antonio, el padre del monacato en Occidente. San Antonio, cuando él a los más o menos 20 años vende todo y empieza una vida de ermitaño, de eremita, de un monje del desierto, deja todas las ocupaciones y emprende este fuga mundi, huir del mundo. Y si uno lo quiere explicar por cómo nosotros comprenderíamos ese concepto, diríamos, pues no hay que escaparse de este mundo, hay que dedicarse a este mundo, porque Cristo nos ha enviado a este mundo. Vamos a comprender bien lo que significa este concepto cuando a San Antonio y los muchos monjes que han emprendido ese camino se convirtieron para nosotros siempre como en unos profetas de lo que todos nosotros deberíamos como aprender a emprender. Debemos aprender a emprender un camino de fuga del mundo, de fuga mundi, que en la época de los padres se decía también el éxodo del alma. El éxodo de estar en las cosas del mundo, pero envuelta en el espíritu del mundo, para atender las cosas del mundo envuelta en el espíritu de Dios. Entonces la fuga del mundo, huir del mundo, fuga mundi, no es huir de las responsabilidades temporales, no. Vamos a ver que es todo lo contrario. Yo voy a caracterizar, para comprenderlo un poco más, lo que es la fuga mundi. Es emprender un camino de la sola vida natural hacia la sobrenatural, que caracteriza muchas de nuestras decisiones. Si usamos la sola lógica natural, nos costaría mucho aceptar la cruz. En la lógica de un Dios que pueda manifestar su amor haciendo sufrir tanto a su Hijo. O la lógica de que yo tengo que perdonar 70 veces 7, no es natural, entre comillas, ¿no? La lógica de poner la otra mejilla cuando te peguen en una. Entonces, emprender un camino, huir del mundo, vuelto en el espíritu del mundo para vivir en el espíritu del Evangelio, en el espíritu sobrenatural, uno es esto, de lo natural hacia lo sobrenatural, con medidas y categorías que la sola razón humana no llega a explicar, o en todo caso las llega a explicar o a asumir cuando está iluminado por la fe.
otro camino para huir de ese espíritu del mundo que puede envolvernos. De la aprobación de los mundanos a la aprobación de los justos. Las obras no se miden por la aprobación de los hombres. O sea, cuán buena es tu obra, cuán buena es tu vida. No la mide la popularidad, la aprobación, el reconocimiento. ¿Cuántas veces obras buenas, aún nuestras, están manchadas por un espíritu de orgullo, de vanidad, de egoísmo escondido? Los hombres aplauden nuestras obras, pero ¿qué saben de lo que hay en nuestro corazón? Entonces, cuando hablamos de fuga mundi, hablamos de nuestro propio proceso espiritual. No estamos hablando de un huir físico. A veces es huir, es tomar distancias, tomar decisiones para distanciarme de cosas que están envolviéndome en el espíritu del mundo. Entonces, de lo natural a lo sobrenatural. De la aprobación de los mundanos a la aprobación de los justos. ¿Qué quiere decir la aprobación de los justos? Lo que aprobaría el Señor. Lo que aprueban sus santos evangelios. Tercero, de la apariencia a la verdad. De la mentira a la verdad. O de la notoriedad a la verdad. Esta necesidad de nuestro camino espiritual para vivir en el desierto es no vivir de las apariencias. Vivimos en un mundo muy relativista, donde importa que caigas bien, que tu apariencia condiga con lo que los hombres esperan ver de uno. Este relativismo que ha hecho que muchos digamos creer en Dios y aprobar doctrinas que Dios condena. Yo creo en Dios, pero no me pidas que yo apruebe el aborto, que yo no apruebe el aborto en algunos casos. Yo creo en Dios, pero no me pidas que yo no acepte que esté bien tener relaciones fuera del matrimonio. Yo creo en Dios, pero no me pidas que yo sea en esas cosas, que yo renuncie a esos modos de hacer fiesta, a esos modos de hablar o a esas amistades. De la mentira a la verdad, de la apariencia a la verdad, de la notoriedad a la verdad, es de alguna manera huir de los juicios del mundo para vivir bajo los juicios de Dios. Jesús fue sentenciado a muerte, ¿sí?, por la mentira de los hombres que no aceptamos que Dios sea como es. Y entonces le decimos a Dios: Señor, tienes que cambiar tu doctrina para que los hombres te sigan. Si no mudas en tu iglesia, tu enseñanza, los hombres no te podremos seguir. ¿Por qué? Porque tus exigencias parecen muy difíciles para nuestro tiempo, ¿no? Hay que huir de eso. De la mentira a la verdad. De hacerle decir a Dios o querer que Dios piense como nosotros, a vivir como Dios piensa, como Dios quiere. Y de lo que estoy diciendo yo no digo que sea tan fácil, pero ese éxodo es constante. Miren si no es necesario huir del mundo. Aquello que vivieron los monjes en el tiempo de San Antonio, San Pacomio, todos aquellos primeros padres del desierto, de a miles. ¿Y qué le pasó a San Antonio? Al poquito tiempo, quien había elegido el desierto empezó a recibir muchas visitas. ¿Por qué? Porque de pronto San Antonio y quienes le empezaron a seguir, empezaron a devenir en hombres de Dios. Lo hablábamos cuando hablábamos de la oración, ¿no? En el curso de oración hablábamos de venir en Dios. ¿Qué quiere decir? Acababan haciéndose hombres de Dios. Y entonces, ¿qué pasaba? Iban los hombres del mundo a pedirles consejo. Entonces, ¿qué hizo San Antonio? Se fue a un lugar aún mucho más escondido en la montaña. ¿Por qué? Porque atender los asuntos de este mundo le distraían el corazón
le ocupaban el corazón y le llenaban de aflicciones para las cuales no estaba llamado. Y sin embargo Dios permitió que él fuera padre de tantos padres espirituales de su época, ¿no? Formó a muchos hermanos, muchos monjes, ¿no? Pero esto, lo que ellos vivieron con un carisma propio, que es el vivir en el desierto físico, el ser eremitas, el ser padres del desierto, ¿sí? El ser ermitaños, es para nosotros una escuela, como una enseñanza. No es que nosotros todos hemos de irnos a vivir en el desierto o en la vida retirada. Pero si quieres vivir el espíritu del Evangelio, has de huir del mundo. De lo que envuelve tu corazón, del espíritu del mundo que te hace consentir sus principios y sus categorías. Cuarto, de lo natural a lo sobrenatural el primero. De la aprobación de los mundanos a la aprobación de los justos, segundo. De la mentira a la verdad, o de la apariencia a la verdad, o de la notoriedad a la verdad. Tercero. Cuarto, del olvido al recuerdo continuo de Dios. No dejes que en tu pensamiento estén más los asuntos del mundo que Dios. Y no digo que no sean asuntos de Dios las ocupaciones lícitas y el deber de Estado. Pero para que esas ocupaciones no te roben el corazón, deberás y deberemos traer mucho más al pensamiento Dios. La oración del corazón, que es de lo que estamos hablando estos días, de la invocación del nombre de Jesús, tiene que ver con esto. Empieza a considerar y empecemos a hacerlo. A ver cuánto en el día yo recuerdo al Señor. Lo primero que me viene a la memoria cuando despierto, ¿son las preocupaciones o es Dios? ¿Qué consulto primero? ¿El teléfono o primero me atrevo a abrir la Biblia en mi habitación o en mi casa? Del olvido al recuerdo continuo de Dios. Poder devenir en esto también, en el recuerdo continuo de Dios. Cuando una persona se habitúa mucho a pensar en algo, por ejemplo, una persona se hace aficionado a un deporte y empieza a atender mucho ese deporte, con el paso de los días empieza a estar pendiente de cuándo eso sucederá. Lo vemos nosotros en los días del Mundial, para ponerles un ejemplo. Preocupados por el fixture del Mundial y qué día jugamos y qué otro día y contra quién. Y el pensamiento se va detrás de eso. Y se ocupa más mi pensamiento en eso, que no es malo en sí mismo, pero no necesariamente lo malo ocupa mi pensamiento en lugar de Dios. Lo bueno también puede ocupar el pensamiento que yo le robo a Dios. Y entonces, del olvido al recuerdo continuo de Dios, ejercitarnos en el recuerdo, en la invocación del nombre de Jesús. Si un monje del desierto quitaba su pensamiento en Dios, ¿qué le renacía? La nostalgia de los placeres que había dejado en el mundo. En nosotros pasa lo mismo. En proporción a la no atención puesta en el nombre de Jesús, se hace más fuerte la demanda de la atención en los asuntos del mundo. Y a veces es más el tiempo que le damos que el que esas cosas merecen. No solo le damos el tiempo material de la hora del reloj, sino que le damos el tiempo real de nuestro interior, que a veces se prolonga mucho más allá de lo que debería ser. Y estoy con mi pensamiento ocupado y ocupando mi tiempo interior, y eso haciendo que yo olvide invocar el nombre de Jesús. Y así me acuesto a dormir sin rezar. Quiero meditar la palabra de Dios y no puedo. Quiero concentrarme para rezar con atención el Santo Rosario y no puedo. Voy a misa y me viene cualquier pensamiento. ¿Por qué? Porque no he huido del mundo. Me he dejado envolver por él. Tengo que hacer ese éxodo.
Quinto, y esto sería como la síntesis de todo, ¿no es cierto? Del mundo al corazón del mundo. Y vuelvo a decir lo que dije al comienzo, cuando uno habla de estas cosas no es tan fácil cuando uno no puede dialogarlo. Ustedes me están escuchando pero no me pueden preguntar. Siempre suena muy, muy duro al oído, hay que huir del mundo. Y enseguida nos viene que tengo que dejar todo. Y entonces uno tiene que poder decir, yo me voy como haciendo las preguntas que ustedes pueden estarse haciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué huir del mundo para vivir en el corazón del mundo? Porque nosotros vivimos en un mundo que no es el verdadero. Cuando vivimos lo que acabábamos de describir en estos 4 puntos anteriores. Cuando vivo solo en las categorías naturales, cuando busco la aprobación de los mundanos, cuando vivo en la mentira o en la apariencia, cuando vivo olvidado de Dios. Tengo que huir de ese mundo para vivir en el corazón del mundo en verdad. El santo no es el que se despreocupa del mundo, sino el que vive en el corazón del mundo para redimirlo. El verdadero y auténtico cristiano es el que vive en el corazón del mundo. ¿Por qué? Porque cuando vive en Dios, vive de lo que Dios ama. Dios ama al hombre. Porque cuando decimos huir del mundo, del espíritu mundano, del espíritu que es contrario al Evangelio, para vivir en el corazón del mundo, hablamos de ese universo que Dios ha creado, que incluye también el universo material, pero que es mucho más que el universo material. El mundo no es un mero desarrollo material o físico. No. En el mundo el amor acontece, el espíritu acontece, la gracia acontece. En hombres de carne y hueso, el Verbo resucitó. O sea, la carne de Cristo glorificada habita también entre nosotros. ¿O acaso no es eso la Eucaristía? ¿O acaso su gracia no traspasa todas las dimensiones de nuestra vida desde el bautismo y cada vez que comulgamos? Yo les voy a leer después un pasaje de cómo describen a la vivencia de, en el tiempo de los padres, una comunidad cristiana. Entonces, del mundo al corazón del mundo, a lo estable, a lo que perdura, a lo auténtico, a lo verdadero, a lo que es real, a lo que no pasa. Yo decía ayer, cuántas veces quienes hemos hecho retiro decimos, bueno, ahora hay que volver a la realidad. Y yo les digo todo lo contrario. Ahora he conocido la realidad y ahora quiero vivir en ella. La realidad es como la ve Dios, no como la describen los hombres. Cuidado con vernos engañados nosotros por aquellos que informan o forman nuestra conciencia en los medios de comunicación. Estos días estamos alarmados por todo lo que puede estar pasando en el mundo. Nos preocupan las cosas que están diciendo, qué es verdad, qué es mentira, están así, no es así, un nuevo orden mundial. Yo les digo, el hombre que vive en el desierto de su corazón tiene una certeza, que Dios es y todo lo demás es relativo. Y que tiene que vivir en la certeza de esa verdad, por lo cual no duda de que el triunfo es el de la gracia. Y que ha de servir a ese triunfo de la gracia en su propia vida y en la vida de aquellos con quienes tiene que convivir. Entonces la certeza es que Dios es. ¿Qué va a acontecer? Dentro de 100 años ninguno de nosotros vivirá. Aquí no. Los poderosos han dejado sus puestos a lo largo de la historia. Hay muchos que han hecho mucho daño y nosotros también hemos hecho el nuestro. ¿Sí? Y Dios es. Y las generaciones han pasado. ¿A qué le tenemos miedo? A lo que muere. Si nosotros participamos de la vida que no muere. Si la gracia de Dios a nosotros nos ha hecho eternos también.
no solo eternos porque el alma no muere, sino porque participamos de aquello que Dios desde siempre tenía reservado para nosotros. Y el Verbo era Dios, lo decíamos estos días en una de las pláticas. Y el Verbo estaba junto a Dios. Entonces, la fuga mundi es necesario para vivir en el corazón del mundo. Un verdadero cristiano es el que aprendió primero a huir del mundo. Y yo describí muy brevemente con algunas pequeñas cosas, ¿no? Yo les quiero leer la oración que hacía Jesús cuando rezaba por los suyos. En el capítulo 17 de San Juan, versículos 14 al 19. Está rezando a su Padre, ¿no? Y dice, está pidiendo por sus discípulos, por nosotros, ¿no? Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerte oración la de Jesús. Conságralos en la verdad. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros en el bautismo, en la confirmación. Hemos sido consagrados en la verdad. ¿Qué quiere decir consagrados? Cuando Jesús dice allí, por ellos me consagro, por ellos me sacrifico, por ellos me entrego. Haz que ellos también se entreguen a la verdad, para que sean hombres libres. Conságralos en la verdad, conságralos en la libertad. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Viven en el corazón del mundo, pero no son de él. En todo caso, viven al servicio del mundo, que es ese universo de la gracia que se estableció a partir de la encarnación del Verbo en el seno purísimo de la Santísima Virgen. Comenzó a darse un universo de relaciones nuevas entre Dios y el hombre. Y el hombre podía empezar a responderle a Dios animado por la misma gracia de Dios. Y el amor de Dios comenzó a correr por las venas de nuestra pobre humanidad. Entonces, fuga mundi, huir del mundo, del espíritu contrario a esta posibilidad de vivir en el corazón del mundo y servir como Jesús a que este mundo sea redimido. El hombre que es orante no necesita medir su vida, lo decíamos ayer, ¿recuerdan? Por lo que hace, sino por lo que es. Y si es lo que ha de hacer, lo que debe ser, todo lo que haga corresponderá a su ser. Dice San Juan de la Cruz que un solo pensamiento del hombre vale más que toda la creación. Por eso solo Dios es digno de él. Un solo acto de amor, en un solo pensamiento, vale mucho más que toda la creación. Y entonces, ¿dónde está el valor? En el ser de donde brota ese pensamiento. Un solo acto de amor redime más el mundo que 1000 actos tibios, 1000 obras públicas que pueden ser presentadas, mostradas en todas las redes. No es la difusión lo que le da eficacia a la obra. Cuanto más se sepa, más bien se va a hacer. No, que le sirva a la salvación de un alma. Si son millones, sean millones, pero eso está en el plan de Dios, no en el nuestro. ¿Cuántos actos de amor nuestro, huyendo del espíritu del mundo, contribuyen a la redención del mundo? Y esa es la certeza del que ora. Y entonces no subestimamos ni un pensamiento nuestro, ni un acto nuestro. Fuga mundi, ¿no? Segundo punto. Y aquí le voy a dar unos textos de primera de Juan 2, primera carta de Juan 2, del 15 al 17, primera de Juan 2, del 15 al 17, donde San Juan le dice a los suyos, ¿no?
No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Santiago 4:4 también lo mismo. Y por último, del Evangelio de San Juan 15, ya les di una cita recién, ahora le di otra, Juan 15, del 18 al 21. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Quienes piensan con pensamiento mundano te harán sentir su hostilidad. Te dirán que eres un soñador, un iluso más que soñador, un hombre que no pisa la realidad, que vive de fantasías, y te van a decir, déjate de esas cosas. Y nosotros podemos consentir con eso, desencantados de la no eficacia, entre comillas, de la oración, de la poca finalidad práctica de la oración. No, hay que dedicarse a las obras, sí. Pero ¿de dónde nacen tus obras? ¿De un corazón que ama o de un corazón que se busca a sí mismo? Segundo tema de hoy, pero este es más breve. Palatum cordis, paladar del corazón. Porque este huir del mundo es para un aprendizaje del saborear las cosas de Dios o saborear las cosas al modo de Dios. El paladar del corazón, el corazón tiene un paladar, y esto no es solo de la tradición de la espiritualidad del desierto, lo asume también San Juan de la Cruz. El paladar del corazón, nosotros saboreamos las cosas de una manera. Naturalmente saboreamos las cosas al modo natural. Nos son atractivas las cosas que naturalmente nos satisfacen o nos dan placeres, gustos, comodidad. Nosotros tenemos un modo, diríamos así, mundano o humano para saborear las cosas. Naturalmente, nosotros no buscamos lo que más nos hace sufrir o bien huimos de lo que nos hace sufrir. Por eso huimos naturalmente de lo que puede ser asomo de cruz. Huimos de toda humillación, de toda contrariedad, de todo fracaso. Cuando decimos palatum cordis, paladar del corazón, necesitamos que el corazón aprenda a saborear las cosas como las sabe Dios. Lo que para muchos es una vergüenza, la humillación, para otros es una escuela de virtud. Lo que para unos es causa de división y enfrentamiento, para otros es motivo de virtud y de fortalecimiento. Lo que para algunos sería una, digamos, una soncera, para otros es una oportunidad, un gesto, se convierte en una gran oportunidad. Para el que ha moldeado el paladar de su corazón al modo de Dios, y entonces no subestima lo pequeño en frente a lo notorio. No subestima lo que el mundo considera desperdicio frente a lo que el mundo consideraría esto es lo más notable. ¿Por qué? Porque tiene aprobación y tiene todo lo que podría tener de aprobación en el mundo. ¿Cómo se moldea el paladar del corazón? Y aquí está el proceso de vida del orante. El orante ha de ir aprendiendo que, además de descalzarse, como le pidió Dios a Abraham, de que entra en una tierra que es sagrada, su oración es empezar a andar por una senda que es la senda del Espíritu, el Espíritu Santo, pero a la vez empieza a padecer las resistencias de su pobre humanidad a ese modo
que parece ser más alto que lo que su capacidad le permite. ¿Por qué es eso? Dios le empieza a dar al alma, a gustar cosas que en su solo paladar humano no saborearía. Saborear el cansancio por las cosas del cielo, el aceptar las ocasiones en las que es aplastado su orgullo, su vanidad, sentir resistencia, pero en su corazón gran gozo y paz. Para poder dejarse moldear el paladar para las cosas del cielo, el paladar del corazón, hay que dejarle a Dios intervenir. Te vas a sentir cansado muchas veces en la oración, pero no desistas. Vas a tener muchas ganas de huir de la soledad, no te vayas. Vas a tener muchas veces ganas de volver a los placeres que dejaste, no le concedas. Pero es imposible, tienes toda la razón del mundo, porque todavía lo sigues midiendo con el paladar del mundo. Porque todavía sientes que te es imposible no saborear esas cosas. Que en la oración haya consuelo, que Dios te hable siempre, que sientas gusto en eso, que te sientas cómodo. Es imposible si no cuentas con la gracia de Dios. Por eso te estoy diciendo que necesitamos que el Señor intervenga, para que Él vaya cambiando mi paladar a sabores humanos a un paladar para sabores de cosas del cielo. Como Dios saborea esto. Qué distinto saborea un hombre de Dios un fracaso que lo que saborea un hombre del mundo. Es muy distinto. La oscuridad en la que las almas se sumergen o son sumergidas, los que viven en el pecado lo viven de una manera, pero el que se deja conducir por Dios y Dios le permite caminar en la oscuridad de sus propias fragilidades, porque Dios permite que yo conozca cuán poco puedo sin Él, qué distinto es experimentar la debilidad de aquel que se fía de Dios de aquel que no se fía de Dios. Qué distinto es mirar la muerte de aquel que espera en Dios de aquel que no lo espera. En eso que uno podría decir, el santo saborea la muerte, paladea la muerte de una manera distinta que el hombre mundano. El hombre mundano considera que la muerte le arrebata todo. El hombre de Dios, la muerte le da todo. El hombre mundano siente que un fracaso es la pérdida de todo. El hombre de Dios siente que es una oportunidad de volverlo a elegir todo y seguir eligiendo a Dios aunque la obra haya fracasado. El que pone la esperanza en la obra, que se tiene el paladar del mundo, experimenta de una manera muy distinta que esa obra fracase a que como la experimenta el que espera en Dios, que lo hace por Dios y no por ver el éxito de su obra. Entonces, paladar del corazón, el monje, el que iba al desierto, les pongo un ejemplo, ¿no? Esto es en uno de estos lugares de los monjes del desierto, cuando ya eran muchos, llegaban a ser hasta 7.000 en un desierto, para ayudarse espiritualmente, pero también para poderse cuidar. Y bueno, se conformaron los cenobios, eran lugares donde un grupo de monjes vivían cerca unos de otros. Pero cuando un joven venía de la ciudad y quería entrar al monasterio, quería ser parte de esta comunidad, le hacían esperar 3 años viviendo en la puerta del monasterio para ver cuán auténtico era su deseo. Si era capaz de esperar 3 años, era auténtico su deseo de vivir toda la vida acá. Pero quien no soporta siquiera una semana, ¿y para qué vino? Así ponían a prueba al joven que buscaba la soledad. El desierto, lo decíamos estos días, repele al hombre que busca confort. ¿Sí? Al que está acostumbrado a los excesos de darse los gustos como los quiere. Lo decíamos ayer, creo, en una de las charlas últimas. Bueno, ellos probaban así a un joven. Nosotros en la oración queremos que todo suceda ya. Cuando queremos ir al desierto del corazón, quienes hacemos una experiencia en la oración del corazón, debes esperarte años. Ahora, ¿qué pasa? Como no perseveramos a veces siquiera un mes, nunca conoceremos lo que sucederá aquí en el tiempo. Porque nosotros no dejamos que Dios cambie el paladar de nuestro corazón.
saborear las cosas de Dios en el mundo. Y aquí estamos hablando ya de esto, que es muy duro. Yo lo entiendo y no les puedo responder nada porque no me están preguntando nada, no sé. Pero no sé qué se están preguntando. Pero esto suena, y sé que es muy duro. Y suena duro y es así. Cada uno lo toma como le parezca o borra esta parte del video, ¿sabes? Lo saltea. Pero saborear las cosas al modo de Dios, en la verdad de su razón de ser en el plan divino. Esto aquí ahora, el que no espera en Dios lo considera fracaso. La cruz, para el que no cree, ¿qué es? La enfermedad, ¿qué es? La muerte, ¿qué es? Y para el que cree, ¿qué es la cruz? ¿Qué es la enfermedad y qué es la muerte? Miren, en este momento de mi vida, ¿qué paladar tengo yo? Tengo el paladar del corazón para las cosas del cielo. Soy capaz de desprenderme de las cosas que tengo, sin ver que con eso parece morirse mi corazón. ¿Cómo voy a perder esto? ¿Cómo me van a quitar esto? ¿Cómo van a hablar mal de mí? Atado a mi fama, a mi imagen. Y por último, templos del Espíritu Santo. Fugamundi, ¿sí? Palatum Cordis y Templo del Espíritu Santo. 3 conceptos o categorías importantes para nuestro camino hacia el desierto del corazón. En el desierto no saborearás las cosas como en el mundo, porque en el mundo las cosas te engañan con sus sabores, olvidándote la virtud de esos alimentos. Te quitan en verdad sus nutrientes, porque no los tienen, ¿no? Cuando saboreas las cosas con el paladar de Dios, saboreas los nutrientes y no tanto te quedas con los sabores de las cosas. No buscas lo que te es agradable, sino lo que es gloria de Dios y bien de tu alma, ¿no? Esas categorías que se mudan cuando Dios va transformando tu corazón. ¿Qué buscas? La gloria de Dios. No te gusta o no te gusta, te cae bien o no te cae bien, te acomoda o no te acomoda. Y tercero, templo del Espíritu Santo. Mateo 6:22 dice Jesús que quien tiene limpios los ojos ve todas las cosas mejor o bien, ¿sí? ¿Cuál es el ojo del cuerpo? Es el corazón. El que tiene limpio el corazón ve las cosas de una manera distinta a aquel que no lo tiene limpio, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. El ojo mira por el corazón, ¿sí? Uno pone la mirada y detrás de la mirada está puesto el corazón. Si tu corazón está limpio, tu mirada será pura. Si tu corazón no está limpio. Y el corazón, no hablamos del órgano, ¿no? Cuando hablamos del corazón es el lugar donde habita el hombre. Recién hablamos del paladar del corazón. O la fuga del mundo es del mundo al corazón del mundo. A vivir yo centrado en Dios y así ser fermento, sal, levadura, como dice Jesús. Somos templo del Espíritu Santo, nos habita. Dice San Pablo, glorifiquen a Dios en su cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Glorifiquen a Dios con su cuerpo. Entonces vamos a unir estas dos dimensiones, el corazón y el cuerpo. No hablo de corazón físico, sino de corazón centro de mi persona, es el lugar de mi desierto. Es el lugar donde yo vivo de cara a Dios, no donde los hombres me miden. No, los hombres no saben todo lo que yo soy, ni saben ni conocen todo lo que yo elijo. Conocen apariencias, ven desde afuera. Yo busco la aprobación de Dios, vivo de cara a Dios. Y glorifiquen a Dios con sus cuerpos, dice Pablo, porque ustedes son templos del Espíritu Santo.
la importancia de la corporeidad en un mundo que la idolatra. Nosotros no la idolatramos, pero entendemos que en la corporeidad también está la expresión de nuestro ser. El cuerpo no es una carga para el alma, no. La corporeidad es un modo de ser, con el cual yo también he de glorificar a Dios. Por eso no se ha de tratar al cuerpo de cualquier manera. Por eso el cuerpo no es, como dice San Pablo, para la prostituta. Pero eso lo podemos decir no solo porque habla del hombre que se entrega a una mujer, sino a todo lo que es prostitución en la Sagrada Escritura, la infidelidad. No entregues tu cuerpo al adorno de cosas que simplemente parecen envanecerlo más. No lo entregues a prácticas que contradicen la finalidad de ese cuerpo. Glorifiquen a Dios con sus cuerpos, son templo del Espíritu. Y entonces no le concedas al cuerpo aquello que contradice su naturaleza. Prácticas contrarias al orden o a la finalidad para la cual ese cuerpo también participa de la gracia. Ya hemos nombrado algunas cosas estos días, pero no entregar el cuerpo, por supuesto, al pecado, pero a prácticas que lo deshonran. ¿Cuántas veces papás le hacen escuchar a sus hijos música que degrada el cuerpo? Fiestas, bailes. Si uno le preguntara al que se hace un tatuaje, ¿para qué te lo haces? Pregúntatelo. ¿Para eso es tu cuerpo? Pregúntatelo. Glorifiquen al Señor con sus cuerpos. San Pablo, 1 Corintios 6:20. Ese baile que haces, a lo que expones tu cuerpo. Glorifica al Señor con tu cuerpo. Eres templo del Espíritu Santo. Dios te habita. Ustedes están desde ahora ocultos con Cristo en Dios. ¿Dónde? En su corazón y en este templo. Yo les voy a leer algo ahora de una descripción en el libro de la Filocalia, ¿no es cierto? Describía a los fieles que salían de la divina liturgia, ¿no? De la Eucaristía. Cuando salían de la divina liturgia, todos los hombres y las mujeres de nuestra aldea eran como teóforos, es decir, portadores de Dios. Todos habían comulgado y en sus venas corría la sangre de Dios. Eran hijos de Dios y deificados. Ciertamente tales gentes son campesinos rudos, miserables y pobres. Ellos saben lo que son. Y saliendo de la iglesia llevaban a Dios en ellos. Y marchaban con precaución, como se marcha cuando se transporta algo inestimable. Y ellos eran así teóforos, portadores de Dios. Cuando se lleva una lámpara o un cirio se tiene el rostro iluminado por la llama. Cuando se lleva en sí a Dios, que es la luz de las luces, se está iluminado desde adentro, de tal manera que toda la carne y todo el cuerpo son transfigurados, embellecidos. No es visto jamás piel ni carne más bellas que las del rostro de los teóforos, de las gentes que llevaban en ellos la deslumbrante luz de Dios. Su carne era deificada, sin peso ni volumen, transfigurada por la luz del Espíritu Santo. ¿No? Qué bella descripción que podría aplicarse a cada una de nuestras misas. ¿Por qué hemos de vestirnos de una manera distinta cuando venimos a la Eucaristía? ¿Y cómo no hemos de exponer nuestro cuerpo nunca a la desnudez de la mirada de los hombres? Porque hay espectáculos y fiestas que deshonran esta condición, porque no corresponden al tesoro que llevas. ¿Por qué no has de venir a la misa o a la Eucaristía con ropa indecorosa? ¿Por qué no has de tener para la Eucaristía particular vestimenta que signifique la dignidad que llevas o la dignidad que eres? ¿Por qué exponer nuestro cuerpo a prácticas que responden a dioses que no es el de Jesucristo? Como es el yoga, como es el reiki o esas prácticas a las que sometemos también a nuestro cuerpo, quitándole su condición
de ser portador de Dios. ¿Por qué busco esa armonía olvidando al que me habita? Porque se busca una armonía física, pero nuestra armonía no la da el cuerpo. Si alguna vez he de someter al cuerpo a fatigas grandes para conquistar una gloria mayor, he de hacerlo. Pero no porque desprecie el cuerpo en sí mismo, sino porque lo ordenó al fin para el cual yo como persona estoy ordenado. Soy el orante, porque ha de hacer ayunos, porque ha de hacer mortificaciones, porque sabe que su cuerpo carga la herida del pecado original. No somos ángeles, ni tenemos la condición de Adán antes del pecado original. Entonces somos templos del Espíritu Santo. La oración habita en nuestro corazón. Y todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros expresemos con nuestro cuerpo, con nuestra corporeidad, ha de ser una expresión de aquello, de lo que nos habita. En Juan 4, del 5 al 14, Evangelio de Juan 5, 14, y Juan 7, 37 al 39, Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él agua y Él te la daría agua viva. En tu corazón hay sed, y en mi corazón, diría Jesús, está el agua. Pero yo quiero volcarme en tu corazón, y volcarse en nuestro corazón es la oración. Porque la oración es la vivencia de la gracia que nos habita. Entonces, templo del Espíritu, para pensarlo mucho. Cuánto hemos de honrar esto. Cómo también hemos de aprender a someterlo a la disciplina, para que la herida que el cuerpo carga del pecado original no le impida alcanzar la gloria que el cuerpo también a la que está destinado, que es el cielo. Que por los placeres mundanos el cuerpo no ate al alma al pecado o a la muerte del alma, ¿no? Bueno, estos tres conceptos sirvan para el día de hoy, para poder madurarlo. Para invocar el nombre de Jesús, para hacer la oración del corazón, yo necesito tener en cuenta esto: la condición de fuga del mundo, huir del mundo, fuga mundi. El paladar a las cosas del cielo, o sea, el paladar al modo de Dios, y ser consciente de que soy templo del Espíritu Santo. Dios me habita. Y que mi cuerpo, mi corporeidad también participa de la gloria del Dios que me habita. En mi centro está mi desierto. Y mi corporeidad también participa de esa realidad. ¿Sí? Donde vivo de cara a Dios. Y mi cuerpo quiere servir a eso. Miren a Jesús, ¿no? Que cansado llega al pozo de la samaritana, cansado llegará a la cruz. Dejó que su cuerpo se sometiera a tantos sufrimientos para reparar nuestros tantos pecados contra esto. Bueno, para reflexionar en estas cosas, rezamos a la Virgen. Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.